Bueno, soy Plácido Morales Vázquez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Este es uno de los 5 tribunales federales del Estado mexicano. ¿Qué hace este tribunal? Hace 2 cuestiones. Una, da la seguridad a los trabajadores al servicio de los órganos del Estado o de la Administración Pública Federal, la seguridad de atención legal en sus prestaciones, pero también en sus conflictos, en sus demandas. En el caso de un despido injustificado, de el no cumplimiento de una prestación, es una parte. La otra parte, que es la parte más interesante, es lo colectivo, porque este tribunal que yo presido regula las relaciones entre los sindicatos de los poderes públicos y de los organismos descentralizados, etcétera, y el gobierno. Por ejemplo, el CENTE, por ejemplo, el sindicato del ISSSTE. Esas son las 2 funciones principales de este Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. La reforma laboral modificó los órganos de administración de la justicia laboral, o sea, voy a recurrir a algunas cuestiones un poquito legales, ¿no? Lo que regula el trabajo en nuestro país es el artículo 123 de la Constitución. El apartado A, las relaciones entre los particulares. El apartado B, las relaciones entre el gobierno y sus trabajadores. ¿Cómo ha cambiado? Del apartado A cambió todo, porque ahora se imparte, vamos a decir, la justicia laboral de parte de un juzgado, de un juez laboral. Antes había una junta de conciliación que lo integraba un presidente de la junta, que era un juzgador profesional, un representante de los trabajadores y un representante de los patrones. Suprimieron este tripartidismo y se quedó nada más un juez. ¿Cómo es un juicio laboral del apartado A ahora? O un juicio laboral en particular. Primero se agota la conciliación. Vengan partes, arréglense. No se arreglaron. Bueno, muy bien. Se autoriza a que demandes trabajador o patrón. Puede mandar uno u otro. Y después de autorizado, tú decides si llevas un juicio o no ante un juez laboral que va a resolver. Y del apartado B, las relaciones entre el gobierno y sus trabajadores, no hay ese juzgado. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene 8 salas. Cada sala lo compone un representante de la burocracia, para que yo sea explícito. Un juzgador profesional que preside la sala y un representante del otro lado, que es el gobierno. Entonces, para resolver un conflicto laboral, lo resuelven 3, lo que hace de estos procesos un poquito más largos que los otros. Los de las relaciones privadas son mucho más simples. Pero, ¿en qué cambió la parte colectiva? Sí, la parte de los sindicatos, porque es una parte compleja, la de los sindicatos. En el apartado A, 20 personas pueden hacer un sindicato, formarse un sindicato de trabajadores de lo que sea, ¿no? Siempre y cuando pertenezcan a una sola fuente de trabajo. Y en un centro de registro laboral, solicitar el registro y de dar la toma de nota de que están registrados. En la parte del apartado B, con la reforma laboral, pueden haber 20 o 21 trabajadores para hacer un sindicato, pero la toma de nota la da el tribunal y no es un acto que lo dé una oficina, sino lo da el pleno del tribunal, o sea, los 25 magistrados en conjunto resuelven si es procedente
darle la toma de nota a este sindicato nuevo o a una elección del sindicato. La diferencia entre uno y otro, debido a la reforma laboral, es que uno quedó totalmente administrativo y el otro que es totalmente, bueno, no totalmente, es un tanto jurisdiccional o judicial o colegiado, para ser explícito. Cambiaron muchas cosas. La primera etapa se modificó eso, pero hay una parte fundamental. Ahora los sindicatos se eligen mediante el voto personal, libre, directo y secreto, tanto en los privados como en los públicos. ¿Y qué efectos tiene esto? Tiene efectos interesantes. ¿Por qué? Porque se va a ir modificando las antiguas cacicazgos sindicales, porque ahora los trabajadores ya deciden. Ese es un cambio, y diríamos de la primera etapa, porque ya vamos a entrar en la tercera. Un cambio que se observa, que se ve en lo cotidiano y cuyos resultados se van a ir advirtiendo conforme pasa el tiempo. La reforma laboral, habla la gente y dice, ¿no? Dice, es producto del Tratado de Libre Comercio, como se llamaba antes, ¿no? Pues en parte sí, ¿no? Porque la primera reforma, la constitucional, se hizo el 20 de marzo del 17 del gobierno anterior, pero la parte de la reforma a las leyes secundarias se hicieron en el gobierno de la Cuarta Transformación. Hay una parte que es fundamental para la vida de vamos a decir, como se decía antes, la clase trabajadora. Hay una clase trabajadora que trabaja con un particular, es decir, un obrero que trabaja en una armadora, un manufacturero que trabaja en una maquiladora. Ellos están sujetos a una relación laboral, pero ya tienen la capacidad de organizarse con un poquito más de libertad, o bastantita más de libertad, en una asociación que se llama sindicato. Y si pertenecían a un sindicato numeroso, vamos a suponer el de la industria automotriz, pues tienen el derecho a elegir en su sección con voto secreto. Nadie los va a ver por quién votaron. Antes se votaba a mano alzada. Entonces, se votaba a mano alzada, el líder sindical o los líderes sindicales ya te vi. Cuando vengas a renovar tu contrato, ahí vamos a ver. O si hay un ascenso, o si hay un estímulo, o en el caso de los trabajadores del gobierno, el líder sindical, cuyos ejemplos tenemos muchos, del sindicato de Hacienda, del sindicato de Salud, del sindicato de Pemex, para hablar de un sindicato siempre que despierta inquietud, interés o hasta un poquito de morbo. Un sindicato como ese, pues el voto secreto ya es un instrumento para cambiar, porque si veían al trabajador, ya no te voy a dar la base, bueno, que supuestamente ya lo tenía, o no te voy a dar la base de tu hijito que estás, la plaza que estás solicitando para tu hijo, o no te voy a dar la hoja rosa del préstamo, que para que el ISSSTE te dé el FOBISSSTE te dé tu préstamo, o el ISSSTE te dé tu préstamo, o no te doy de la caja de ahorros. O sea, había un control, por eso vimos esos fenómenos caciquiles en el tiempo pasado. ¿Pero por qué existían? Porque le convenía al régimen, le convenía al llamado sistema político mexicano, porque todos en automático, un trabajador estaba afiliado a una central o a una federación. Si era trabajador del gobierno, a una federación. Y esa federación agrupaba a todos los sindicatos. Y bueno, pues cuando había alguna necesidad de alguna movilización, pues ahí estaban los trabajadores cautivos y controlados. Para parte de lo del apartado A, fue un proceso largo en el movimiento sindical, porque recordarán cómo se fueron dando los movimientos sindicales que construyó los sindicatos de trabajadores de la UNAM, el SPA-UNAM, por ejemplo, los sindicatos independientes, los movimientos sindicales, bueno, ya de hace 5 o 6 décadas, de los ferrocarrileros, de los
médicos, de los maestros, hasta que se fue consolidando una cooptación que ahora con esta reforma va a ir aireando la vida sindical. No es una cosa que se va a hacer de la noche a la mañana. El derecho ya está dado o adquirido o conquistado. Falta que el trabajador quiera ejercerlo a cabalidad, o todos, particularmente los sindicatos de la burocracia, que son los que con lo que nosotros trabajamos. Los sindicatos de la burocracia, el sindicato de salud, el sindicato del gobierno de la Ciudad de México, pues son sindicatos que se han movido con una institucionalidad un tanto neutralizada, pero empieza a haber una apertura de movilidad al interior y pues un poco más de legitimidad en las representaciones. Si hay legitimidad en las representaciones, pues los dirigentes sindicales y los trabajadores van a estar más satisfechos y van a cuidar más el ejercicio de a ver quién le representa, porque significa una seguridad en el empleo, una seguridad en las prestaciones, pero una seguridad de otro tipo, ¿no? Una seguridad que, por ejemplo, la representación sindical le pueda dar un buen incremento al salario, una buena prestación, no los juegos florales, el congreso solo para los líderes, el congreso en alguna playa, en algún lugar de recreación, y la pachanga para el 10 de mayo, la pachanga para el fin de año, pero conquistas reales, derechos de los trabajadores no, porque los principales derechos de, de un trabajador al servicio del Estado, que sí le llama la ley, es que el trabajador tenga seguridad en su empleo y tenga la posibilidad de capacitarse y mejorar en su escala. No un burócrata que se pase los 28 o los 30 años para hasta la jubilación en el mismo cargo con el mismo ingreso. La verdadera representación sindical es la que promueva la movilidad sindical. No, ahora ya conseguí que el Día de Muertos sea puente. Y con eso, esa mediocridad, esa medianía se daba. La reforma laboral tiene esas ventajas, genera esas ventajas para los trabajadores y para el caso del trabajador de los órganos públicos, pues también para el trabajador y para el que recibe un beneficio, pues es mejor que el trabajador esté motivado, estimulado, tanto por su patrón, que es el gobierno, o quien ejerza esa función, los representantes, directores, como se llamen, ¿no? Como por quienes lo representan. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa a nosotros mucho? Porque pues, el alumbrado público es un servicio que nos da un trabajador público, porque el servicio de limpieza y la recolección de basura nos da un trabajador del gobierno de la Ciudad de México, sindicalizado en la sección 1 del Sindicato Único, porque que le da mantenimiento al servicio de drenaje, pues es un trabajador, o quien nos va a recibir cuando vamos a pagar una multa o a cambiar las placas del automóvil para los que tienen automóvil, o quienes son cualquier prestador de un servicio público. Ya no se diga los trabajadores que manejan nuestros impuestos en el SAT o en Hacienda. Pues el mejoramiento del servicio público asociado a la libertad sindical va a dar dividendos. Creo que es un logro importante del gobierno de la República y que pasa por el tribunal que yo presido, porque hay algunas cuestiones que oxigenan la vida del trabajador, principalmente que la ley obliga ahora a los comités, a los dirigentes sindicales a rendir cuentas. Porque antes eso era en los sindicatos, pues los sindicatos eran el botín, porque pues, los líderes sindicales, hay muchos ejemplos, lo hemos visto a lo largo de muchos años, no rendían cuentas. Ahora tienen obligación de rendir cuentas. En el tribunal que yo presido hay muchas demandas
reclamos, yo quiero saber qué le haces a mi cuota sindical. Yo te pago. Ahora, yo quiero ver, te pago para que me representes, quiero ver qué le haces a mí. Antes se hablaba de que, por ejemplo, no podía haber mejoría sindical, no podía haber reforma porque se le temía a la movilidad de los sindicalistas, más en los tiempos aquellos del mundo bipolar y la Guerra Fría, hacia la clase obrera, el movimiento obrero, esas palabras que lastimaban los oídos de los, vamos a decir, de los que no les convenía oír para no calificarlos, ¿no? Bueno, pero aparte de que no convenía la movilidad, pues la seguridad, el control y de alguna otra manera también el servidor público de nivel medio o alto, pues no tener el cuestionamiento de sus subordinados. Pero esto es una cuestión integral. ¿Por qué se mejoran las condiciones de los trabajadores o se puede mejorar? Una, porque ahora, vamos a pensar en el apartado A, el pago de impuestos es una cuestión de mucho mayor transparencia y de mayor imparcialidad, hemos sabido. Es decir, del gobierno de la República, del Poder Ejecutivo, anuncia cuánto mejoró la recaudación y lo anuncian de dónde se recaudó. Entonces, no hay esa complicidad entre poder público, empresa, para el apartado A, para los trabajadores privados. Pero había otras cuestiones que mejoran la condición de los trabajadores. Es decir, el incremento a los salarios mínimos. Siempre se dijo, ¿no?, que los salarios mínimos eran inflacionarios y entonces se tenían contenidos y comprimidos hasta hasta el sometimiento y la opresión de los trabajadores, porque alcanzaba para muy poco. Hay que recordar cuánto era y cuánto se ha ido incrementando anualmente en el gobierno actual. Pero también tiene que ver con otra cuestión, con unas finanzas sanas o unas finanzas transparentes y que no desequilibran totalmente la cuestión presupuestal, porque entonces la parte del trabajador es la parte que más se comprime y oprime. Pudiera pensar en algunas otras cuestiones que son benéficas para el trabajador de esta reforma. Por ejemplo, cómo fue evolucionando las relaciones laborales. Sí, las relaciones laborales fuimos de antes que no habían emplazamientos a huelgas. Dejaron de haberlas, ¿no? Porque, bueno, había un discurso de los que le llaman neoliberales. Digo, la última huelga grande que se planteó fue la de la Volkswagen de Puebla y dijeron, bueno, la Volkswagen se va a Alemania, ya no vuelan a la Secretaría del Trabajo, que tradicionalmente era para asegurar o para procurar los derechos de los trabajadores, se convirtió en la contenedora de las huelgas. Ahora hay algunas cuestiones, ya no vemos huelgas porque hay una parte mayor de la conciliación es bastante efectiva. Pero otra cuestión, antes los líderes emplazaban, las huelgas no estallaban. Ahora no, ahora un líder puede emplazar a huelga y los trabajadores pueden pedir el recuento si la quieren o no la quieren. Es decir, tienen que tener cierto consenso. No solo puede emplazar el comité sindical, pero también algunas otras cuestiones tienen que ver con todo esto y con lo que puede beneficiar la clase trabajadora. Se fue evolucionando hasta que se llegó, por ejemplo, a que ya a lo largo y a lo ancho del país la subcontratación ya era una práctica rampante. ¿No? Nadie cumplía con una prestación laboral
pero está suprimida la subcontratación, ya es una obra de este gobierno. Y lo aceptaron, lo aceptó la iniciativa privada. Y bueno, pues ni modo que no lo aceptaran las centrales obreras, lo aceptó la iniciativa privada, se suprimió la subcontratación, vimos muchas notas que se iban a ir las maquiladoras del norte que subcontratan, pues, no se fueron, ahí están. Y se dejó una especie de subcontratación, de outsourcing regulada. ¿Regulada para qué? Bueno, tanto para la prestación de servicios para el gobierno como la prestación de servicios en particular. Es decir, yo puedo subcontratar trabajo que no sea la actividad económica primordial de la empresa o del gobierno. Yo puedo contratar el servicio de fotocopiadoras, ahí subcontratar, los que le van a dar mantenimiento a los equipos. Pero no con eso estoy evadiendo que para eso servía las responsabilidades o las obligaciones de los trabajadores, es decir, no, con eso estoy evitando dar el aguinaldo, la seguridad social, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que es otra cuestión que se acordó ahora con la reforma laboral. El tribunal tiene dos facetas, una cuando ya es conflicto, es decir, conflicto por un despido, por un cese de las relaciones laborales, pues el tribunal pues atenderá y resolverá conforme a derecho. Pero también el reclamo de alguna prestación, por ejemplo, una demanda de basificación, una demanda de no una adecuada promoción de algún derecho. Y la otra parte, como es el tribunal, como funcionan sus 8 salas y como funciona el pleno para las cuestiones sindicales, la otra parte es lo que hace la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es decir, ante la cuestión de la conculcación de un derecho, la Procuraduría puede representar al trabajador ante el mismo tribunal, pero hay una parte que le llamamos la parte paraprocesal que hacemos ahí, que es procurar el cumplimiento de derechos, que la pensión, que los gastos de marcha en caso de fallecimiento. ¿Ante quién? Pues ante los órganos de la seguridad social del gobierno federal. Esa es la tarea que hace el tribunal y pues nosotros pensamos que cumplimos una función importante en una parte muy vulnerable de las relaciones laborales, que es las relaciones que tiene el gobierno con sus trabajadores.